Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grandezas de Lilliput, dedicado a las artes, a la lengua y a la literatura. Soy Juan Antonio Rosado, narrador, ensayista, crítico literario. Hoy hablaremos de un tema muy interesante: la relación entre el cine y la música. Hoy está conmigo la compositora Lucía Álvarez. Ella ha sido ganadora de 7 Arieles por la música de distintas películas. Ha trabajado con muchos directores de cine. Muchas gracias, Lucía, por aceptar la invitación para hablar sobre la relación entre la música y el cine. Lucía, qué gusto estar de nuevo contigo. Tú has hecho música para más de 35 películas o unas 30 y tantas películas, tengo entendido. Unas 30 y tantas películas. Entre largos metrajes, documentales y medios metrajes. Y 7 de esas películas han ganado el Ariel aquí en México. 6 de esas películas ganaron el Ariel. Lo que pasa que el 7º Ariel es el Ariel de Oro, que ese me lo otorgó la Academia de Ciencias Cinematográficas por trayectoria. Entonces el 7º Ariel que tengo no es por una película en especial, sino por el conjunto de las películas. Entre las películas pues más célebres está El Callejón de los Milagros, de Jorge Fons, con música de Lucía Álvarez. También está estas dos de Ignacio Ortiz Cruz, Mezcal, y esta otra que se llama Cuento de hadas para dormir, Cocodrilos. También hiciste música para algunas películas de Arturo Ripstein, ¿verdad? 5. Yo trabajé 5 películas con Arturo. Sí, muy importantes. Hice el Imperio de la Fortuna, Principio y Fin, La Mujer del Puerto, Mentiras Piadosas, y La Reina de la Noche. Lucía, ¿cuál es la técnica o los procedimientos para ponerle música a una película? Tú tienes que ver obviamente la película, y quién decide exactamente dónde poner tal música, tal otra, para generar un efecto en los espectadores. Bueno, mira, el cine tiene una característica muy especial. Así como no hay 2 libros repetidos en la literatura, tampoco hay 2 películas repetidas. O sea, aunque hicieras un remake de una película, dijéramos, no, la Reina de la Noche por otro director, no, va a ser una película absolutamente diferente. Por lo tanto, no hay una regla estricta para decir la música para una película es así. 1, esto, 2, esto, 3, esto, 4, esto. No es así. Cada película es diferente. Uno tiene que tener la sensibilidad de entender primero al director de la película, porque el cine es un trabajo de equipo, no es un trabajo en solitario como cuando yo escribo música, dijéramos, de concierto, ¿verdad? Si yo escribo música de concierto, una sonata, un preludio, un trío, un cuarteto, pues es mi papel, mi música y yo. Y ahí yo soy absolutamente todopoderosa en ese aspecto. En el cine no. En el cine no, es un trabajo de equipo que está configurado por una cabeza que es el director, que va a manejar a su equipo, ¿no? Y el director tiene una visión muy particular de imaginar su película antes de hacerla, como quiere, cuál es el resultado. Entonces, muchas veces el director puede tener ya muy definido ciertas características musicales. Algo. ¿Por qué? Porque le gusta. O porque de alguna manera le dice algo al director. Y entonces le dice a uno, mira,
Aquí yo quiero que en esta parte se escuche Perfume de Gardenias, ¿no? En esta parte de mi película. Que a Arturo Ripstein, por ejemplo, le gusta mucho esa obra, esa canción de Perfume de Gardenias, y la metimos en algunas de las películas como una cuestión un poquito temático, ¿no? Pero era por el gusto personal de él. ¿Mm? Bien. Después, aunque hagas la misma película con dos directores diferentes, cada director va a tener un concepto diferente de cómo quiere su trazo musical. A mí no me gusta hacer música para una película si yo no he platicado con el director. Antes, hacía tiempo, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el cine y que iba yo a los estudios Churubusco, veía yo a algunos músicos que estaban viendo por primera vez una película que ya estaba terminada. Ya. O sea, no había habido un contacto emotivo, dijéramos, de correspondencia entre el director y el compositor y el músico, lo cual a mí no me gusta. Me gusta conocer al director, hablar con él, saber qué piensa, le hago muchas preguntas. Ahorita estoy por hacer es un mediometraje con otro director y ya fuimos a comer y a platicar y lo que él más o menos piensa de su película, ¿no? Entonces, cada película es absolutamente diferente en cuanto a la musicalización y en cuanto al concepto. Por supuesto, es como un cuerpo distinto, ¿verdad? Totalmente, sí. Uh-huh. Uh-huh. Y cada cuerpo requiere un tratamiento diferente. Uh-huh. Sí, la temática puede ser la misma. ¿A cuántos libros no sabemos que existen el amor, ¿verdad? O el odio? Pero el tratamiento es totalmente diferente. Exacto. Igual las películas. En el cine, por ejemplo, el tema de Romeo y Julieta se ha trabajado muchísimo, pero no lo mismo Zeffirelli que West Side Story, ¿no? Por ejemplo, que es el mismo tema. En el Romeo y Julieta de Zeffirelli que el Romeo y Julieta en West Side Story, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero el tema es el mismo. Lucía, entre todos los grandes compositores que han escrito música para películas, también llamadas en inglés soundtracks, pensemos en John Williams, Ennio Morricone, con quien tú estudiaste, con quien tú llevaste un curso, Jerry Goldsmith, uh-huh. que a mí en lo personal me gusta mucho uh-huh. Su música, Henry Mancini, cómo olvidarlo. Bueno, hay tantos, Miklos Rosas, hay tantos... Nino Rota, por supuesto. Uh-huh. ¿Cuál consideras el de mayor calidad, el de mayor profesionalismo? Y cuéntanos también tu relación con Ennio Morricone. Bueno, yo no podría poner a decir este es mejor que este o este es el número uno. Lo que uno puede decir es yo tengo más afinidad con este, ¿no? Exacto. Yo con quien siempre he tenido mucha afinidad en la forma como hace su dibujo musical de la película es Nino Rota. Está El Padrino, ¿no? Gran película maravillosamente musicalizada, ¿no? Aunque el tema lo tomó de una película muy anterior de los años 50 eso que lo había hecho. Sí, pues no importa, uh-huh. También Morricone ha agarrado Bach y ha agarrado... Me refiero a un tema suyo, del uh-huh. mismo Nino Rota. Uh-huh. Ya lo había escrito en los años 50 y lo toma y lo pone en el Padrino. Y lo desarrolla, pero eso hacemos todos los compositores, claro. ¿No? A mí me pasó una cuestión al revés. TV UNAM me encargó hacer un cortometraje para cuando los 500 años de la universidad, para un corto que se llamaba Curiosidades y algo de curiosidades. Bueno, era un corto muy pequeño, un corto de 8 minutos, un documentalito de 8 minutos acerca de dar un panorama de lo que es la UNAM, ¿no? Y yo hice la música, me gustó cómo quedó la música, entonces después yo tomé esa música y le hice un concierto.
por ejemplo. Es mi misma música, mi mismo tema, pero me gustó cómo había el resultado. Dije, vamos a desarrollar y hacer más grande, ¿no? Claro. Eso sucede constantemente. Sí, lo mismo que hacen los escritores, los pintores, todo el mundo, ¿no? Toma obsesivamente algún tema y lo desarrolla de otras maneras en otras obras. Y cuéntanos tu relación con Ennio Morricone. Tú tomaste un curso con él en Italia, ¿verdad? Sí, en Siena. En Siena. En la Chigiana, en la escuela La Chigiana. Y tuvo que ver este curso, evidentemente, con la musicalización de películas. Sí, ahí bueno, mira, te voy a decir que Morricone tiene hechas cualquier número y cantidad de películas que ya quisieran muchos, ¿no? O ya quisiéramos mucho. Ennio Morricone en un solo año hizo 29 películas. O sea, si yo estoy hablando de que yo en toda mi vida he hecho 30 y algo, pues imagínate, él en un solo año hizo 29. Además, bueno, primero, Ennio Morricone era un músico muy preparado escolásticamente hablando, académico total. Era alumno de Petrassi, estudió con Petrassi, o sea, tenía toda la escuela, dijéramos, formal, académica, como músico. Tocaba el piano bastante bien. O sea, no era un improvisado, de ninguna forma, de ninguna forma. Entonces, teniendo ya ese panorama y abarcando, o sea, haciéndolo un poco más abierto, ¿verdad?, a otros géneros musicales, pues ya tenía todo en la mano para hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ves El bueno, el malo y el feo, pues no, eso no es una música clásica, ¿verdad? No es una... Pero si tú ves La misión musicalizada por Morricone, el corte es más clásico. En Teorema, por ejemplo, su música es muy, muy vanguardista. Ajá. Muy música por ejemplo, contemporánea, sí. Vanguardista. Ajá. Pero bueno, ningún compositor puede hacer 29 películas en un año. Él era un equipo de trabajo. Él mismo tenía muchos compositores trabajando para él, ¿verdad? Lo que hacía era revisar, él revisaba y checaba y que todo fuera. O sea, él dijéramos, tiraba línea, ¿verdad? Y a trabajar. Y entonces podía por eso tener, mira, 29 películas es estar haciendo más de 2 películas por mes. O sea, una sola persona es imposible que lo haga. Sí, mira, Ennio Morricone tenía tanto trabajo que ya él era en sí, era una compañía de compositores que firmaban Ennio Morricone, ¿no? Una industria. Sí, una especie de industria, de un equipo de mucha gente que trabajaba con él y para él. O sea, el encargado de conseguir, digamos, la película era él. Él tiraba la línea de lo que se iba a hacer y vamos, ¿no?, a trabajar. Y trabajaban varios compositores, entre ellos su hijo, que es compositor también. Y claro, pues era la única forma de poder sacar esa cantidad de trabajo, 29 películas en un año, y así ganaba también. Así le iba bien, ¿no? O sea, así toda una industria. Pero bien organizada, y de músicos con mucha calidad. Y algo que una vez dijo, que me pareció muy interesante, dijo, yo solamente trabajo con italianos. O sea, era muy nacionalista. Había mucha gente que quería trabajar con él, o para él. Y decía, yo solamente trabajo con italianos. ¿Incluidos los directores? No, la música, la cuestión musical. Claro. La cuestión musical. No, los directores para nada, porque pues trabajo para Clint Eastwood, ¿no? Sí. Por ejemplo, muchas veces. Y no, la cuestión musical era solamente trabajo con italianos. Lucia, sé que compusiste un ensayo sobre la música y el cine. Más o menos, ¿cómo podrías resumirlo? ¿Cuáles son las conclusiones a las que has llegado sobre esta relación? Entre otras cosas, yo sé que tú eres una compositora poliestilística, que te mueves en muchos estilos. Yo creo que eso es fundamental para
un compositor que hace música para películas. Desde luego, tienes que aprender a ser versátil, pues si no, qué chiste, ¿no? Y además son retos muy divertidos. Por ejemplo, en La Reina de la Noche, ahí que tuve que trabajar con un mariachi. Y de los músicos del mariachi, algunos no leían música, ¿eh? Entonces era difícil ponerme a enseñarles ahora sí que cantándoselas, ¿no? Para que ellos la fueran tocando. Fue divertido, pero al mismo tiempo tienes, o sea, aunque sea la música, dijéramos, no me gusta el término que usan de diegético y no diegético, son términos que no me gustan. La música que tú ves en una película, porque se está o cantando o bailando, o porque prendieron el radio, y la música prácticamente la que es de fondo, ¿no? Fíjate, en el principio del cine sonoro, querían justificar la música de alguna forma, la música de fondo, lo que le llamamos el soundtrack, ¿no? La querían justificar. Y entonces había una escena de amor en la que querían meter un violín muy amoroso. De repente pasaba el violinista atrás de la pareja tocando el violín. O sea, justificaban visualmente la música de fondo. Después ya no. O sea, si tú ves una película como Superman o La Guerra de las Galaxias o todas estas películas, pues no tienes que justificar nada, ¿no? Una vez le dijeron al compositor de la música de El Viejo y el Mar, de alguna manera le hice una pregunta muy irónica al compositor, que cómo era posible, que de dónde salía la música si el viejo está en el océano peleándose con el tiburón, ¿verdad? ¿De dónde sale la música? Le hicieron la pregunta. Y él contestó, del mismo lugar donde está la cámara. O sea, así es ese surrealismo, ¿no? Total, ¿no? ¿De dónde? Pues del mismo lugar donde estaba la cámara. Pues sí. Lucía, ¿consideras que toda película debe tener necesariamente música? Porque hay algunas, como Belle du Jour, Bella de Día, de Luis Buñuel, alguna de Bergman, cuyo título se me pasa ahora, tal vez, de algunos otros directores, películas que no tienen nada de música. ¿Cómo justificarías la ausencia de música en una película? Más bien, ¿cómo justificarías la presencia de música, ¿no? Que es la misma pregunta al revés. Mira, la presencia de la música en el cine está ahí cuando le invitan. Si no le invitan, no hay música. Cuando se considera que debe dar un efecto a los espectadores. Cuando el director quiere tener música en su película. No, o sea, también tenemos mucho cine y muchas películas que no tienen propiamente una música original, como lo hace Kubrick. Y desde el inicio del cine sonoro, hubo mucho cine que no estaba musicalizado con música original, sino metían Beethoven, metían Bach, o sea, es ya un ícono, la música de Drácula, ¿verdad? Por ejemplo, eso ya es un ícono que siempre oímos ahí, la tocata de Bach, ¿verdad? Cuando aparece el vampiro, o el Rossini El Llanero Solitario, que es la música de Guillermo Tell, ¿no? De Rossini. Entonces, porque yo trato siempre de decirles que no existe la forma de, cuando te dicen, voy a dar un curso de la música en el cine. Pues, ¿cuál es esa? Es toda. Es toda. La música del cine es toda, la que tú quieras, siempre que esté bien colocada. Claro. Ya sea original o no sea original. Por ejemplo, mira, en la película esta del Discurso del Rey, el Discurso del Rey está acompañado con el segundo movimiento de la Séptima Sinfonía de Beethoven. Y dura exactamente el discurso lo mismo que el segundo movimiento de la Sinfonía de Beethoven.
¿no? O sea, yo exactamente lo mismo. Hasta lo dicen en la película, que es muy simpático, porque le entregan al rey el discurso y le dicen, tienes 8 minutos, 10 segundos, no me acuerdo cuántos, para tu discurso. O que es exactamente lo que dura el track en el disco. Ajá. Y funciona fantástico. Funciona fantástico. No tenían dinero para pagarle a un músico en esa película, no tenían dinero para pagar, y lo que hicieron fue pagar los derechos nada más del track de Beethoven y ya, vamos. Entonces, a veces se tiene el privilegio de poder hacer música original, pero también, eso es otra cosa, la música original para una película puede ser hecha con un solo instrumento. Ya está una película que musicalizó Morricone, Ennio Morricone, se llama Barba Azul, que la hizo con Richard Burton, que es una película que tiene un solo instrumento y creo que 4 sonidos en toda la película, ¿no? Es sensacional. O sea, no se necesita tener la gran orquesta, la Sinfónica de Londres, como lo hacen John Williams, por ejemplo, que casi siempre utiliza orquestas muy grandes. Pero las orquestas de las películas de Williams es porque él hace lo que le llamamos el cine épico, que ahora ya no es Ben-Hur, ¿verdad? Ahora ya no es los 10 mandamientos, ahora es Superman, o es Indiana Jones. La guerra de las galaxias, etcétera, etcétera. Ajá, o E.T., ¿verdad? Que películas que de alguna forma justifican una orquesta gigantesca. Un compositor como Mikis Theodorakis muchas veces no necesitó una gran orquesta, ni mucho menos, para películas también a veces de un poco de corte épico, como Zeta, por ejemplo, ¿no? Ahora, mira, también tiene que ver el presupuesto. Por ejemplo, en México hacemos el cine casi de milagro. O sea, en México el cine se hace con muchas dificultades, sobre todo económicas, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, Callejón de los Milagros lo hice con 8 músicos en total. ¿Sí? Y es una película que ganó premios en todas partes, ¿no? Y eran 8 músicos nada más. Porque dijéramos, el productor no ofrecía más dinero para poder trabajar más ampliamente. Pero bueno, ese es el reto también de uno. Poder trabajar algo interesante con muy pocos músicos. Lucía, ¿cómo llegaste al cine? ¿Y cómo conociste a Arturo Ripstein? También, ¿cómo empezaste a trabajar con él? Sí, mira, Juan Antonio, yo empecé haciendo música para teatro. Primero empecé como pianista suplente. Era yo la pianista suplente de Alicia Urreta en el Teatro Universitario, que dirigía el maestro Héctor Azar. Entonces, Alicia era la pianista de la Sinfónica Nacional y pues tenía que a veces ir a la Sinfónica y no podía ir al teatro. Y yo la suplía. Después hubo ahí algunos problemas del maestro Azar con ella. Y bueno, total, hubo ahí un distanciamiento entre los dos. El maestro Héctor Azar ya tenía otra obra que iba a poner y me dice, tú haz la música de la otra película. Y digo, maestro, yo no soy compositora, soy pianista. Pues tú la haces. Pero dije, pero yo nunca he hecho nada. Vine aquí como pianista suplente de... No, tú vas a escribir la música. Y ahí, así como quien lo arma uno caballero de la mesa redonda, el maestro Héctor Azar me nombró compositora. Y de ahí para adelante, ¿no? Y entonces yo empecé mira, una vez me dijo alguien, usted nunca diga que no, aunque se llene de hijos, y no sé decir que no. Y entonces dije, no, pues sí, maestro, yo hago la música. Entonces me puse a investigar y escribir. Claro, ya tenía yo muchos conocimientos musicales, ¿no? Pero
nunca había ido yo hacia el lado de la composición. Yo pretendía ser pianista nada más. Pero empecé y me empezó a gustar mucho. Entonces yo iba a los ensayos de las obras de teatro de que ponía el maestro. Estaba yo ahí en el ensayo de actores. Y entonces aquí podría, me imaginaba yo, aquí podría poner esto, acá podría hacer esto, acá, quién sabe qué. Empezaba la imaginación y así fue surgiendo ese gusto por hacerlo. Y me entusiasmó mucho. Hice muchas obras de teatro, muchas, más de 30 puestas en escena, ¿no? De teatro. De música que lamentablemente no se guardó porque la música se hacía en vivo. Y entonces no se grababa en ese entonces. Es de los años 70, ¿vale? No se grababa. Y de repente conocí yo, bueno, ya éramos amigos de José Antonio Alcaraz y yo. Y un día me dice José Antonio, oye, acabo de conocer a José María Fernández Unzaín y Alberto Isaac, iban a hacer una película. ¿La hacemos? Pues hacemos, ¿verdad? Pues sí, como de que no. Y ahí empezó. Entonces hice Los Días del Amor, que dirigió Alberto Isaac, en 1971, 70, por ahí así, fue más o menos cuando se hizo esa película. Y, oh sorpresa, ganamos el primer Ariel por la música de la película, ¿no? Y entonces, pues ya, me seguí yo allí. Después, José María Fernández Unzaín me ofrece la siguiente película, que ya era un largometraje para mí sola, toda, y la hago. Y así sucesivamente voy conociendo personajes y directores. Después conozco bueno, trabajé con Alberto Isaac, desde luego, conozco a Juan Ibáñez, pero con Juan hice tanto teatro como cine, ambas cosas, y fue realmente muy agradable. Y después, bueno, llega un momento en que yo dejo de hacer cine porque estaba yo embarazada de mi hija. Y entonces voy con mi esposo, fuimos a una grabación de cine, porque él tocaba el piano muy bien. Iba a haber una grabación en los estudios Churubusco, y yo fui, y le digo, yo quiero ir a ver la grabación, quiero ir a oír la grabación. Llegué, me senté ahí en una silla, estaba yo oyendo la grabación, y yo veo que un hombre que estaba ahí le dice al director de la orquesta unos comentarios que a mí me parecieron muy acertados. Entonces cuando regresa, le digo, disculpe señor, ¿usted es músico? Me dijo, yo soy el director de la película. Yo no sabía quién era, y era Arturo Ripstein, ¿no? Le digo, pues es que sus comentarios fueron muy acertados. Y eso fue todo. Pasaron 5 años de ese momento, 5 años, y un día suena el teléfono y contesto y me dicen, soy Arturo Ripstein. ¿Vale? Exacto. Quiero hablar contigo. ¿Vale? 5 años después de aquel comentario. Entonces llegué a su casa y fue muy simpático porque él vive en un penthouse, hay que subir muchos pisos, y subí en el elevador y son de estos departamentos que es el piso completo, o sea que uno sale a la casa, ¿no? No sale uno a un hall, sale uno adentro casi de la casa. Se abre la puerta, se abre el elevador y estaba Ripstein enfrente de mí y me dice, ¿tú eres la mejor compositora de cine que hay en México? Y a mí me agarró, no, antes de decirme ni buenas tardes ni nada, ¿no? Así me dijo. Entonces a mí me agarró muy de sorpresa. Y dije, señor, digo, mire, yo no sé si yo pueda ser la mejor. Me imagino que hay mucha gente que es buena para hacer este tipo de trabajo. Si no eres la mejor, no me importa. Y cerró la puerta y mandó el elevador a la planta baja. Y ahí voy para abajo con el elevador.
Y en el transcurso, ¿verdad? En el trayecto de ir desde el penthouse hasta abajo, dije, no, yo sí quiero hacer esta película. Dije, yo sí quiero trabajar aquí. Entonces volví yo apachurré otra vez el elevador para ir otra vez hasta el penthouse. Y llego al penthouse y se vuelve a abrir la puerta. Ya estaba parado otra vez. Ahí estaba Arturo, no se había movido. Él sabía que iba yo a regresar. Entonces le digo, soy la mejor, señor. Me dice, entonces sí puedes pasar. Y entonces ya pasé a su departamento y ya me dieron el guión. Y hice 5 películas con él. Muy buenas películas hice con él. Trabajamos, realmente yo trabajé muy a gusto con él. Un director muy especial, muy difícil. Tiene que ser muy obediente con él, como músico, porque Arturo es muy impositivo, muy categórico. Y aquí no quiero música. Oye, pero mira, que sí, que no. No, nada. Porque yo soy el director, o sea, él es un absolutista, ¿no? Siempre nos decía, aquí solamente hay un indispensable, y ese soy yo. Entonces, pues, aunque uno sugiriera, que eso es otra de las cosas que a veces los compositores que quieren hacer cine no entienden, que hay un director, y que ese director puede a veces tirar una línea con la que no estamos muy de acuerdo. Y que dices, mira, esta escena le hace falta música. Y él dice, no quiero. ¿Y qué hace uno? No quiere. Porque aunque uno la ponga y la escriba, a la hora de la regrabación no va a estar. Es difícil. Es un trabajo de equipo. Y también depende del director que tenga uno. Hay 3 tipos de directores. El director que sabe de música y entiende muy bien y que va a ser una muy buena ayuda para uno. El director que no sabe nada de música, nada, y que va a ser un problema porque le deja a uno en las manos todo el trabajo. Y el tercero, el que cree que sabe, que es el más peligroso. Es el peor. El que cree que sabe. Pero ese es muy difícil. Ahí tiene uno que luchar mucho y saber cómo entender al director para poder decir, mira, aquí sí, por esto, ¿no? Lucía, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No sé si tengas algo más que agregar, algún consejo para quienes quieran escribir música para cine. ¿Qué nos dices también de aquellos cursos que vemos por ahí de cine y literatura? Ya con esto nos despedimos. Bueno, mira, no hay compositor que yo conozca que no le llame la atención hacer música para cine o documental o cuestión, no sé. La música en la escena es muy importante, ¿no? Pero primero hay que poner los pies en la tierra y saber dónde estoy parado. ¿En dónde voy a hacer cine? ¿En México o en Hollywood? Que está un poco más difícil. Porque además en Hollywood si voy a ser el ayudante del ayudante del ayudante del compositor. No voy a entrar siendo John Williams de Estados Unidos, no. Vas a ser el asistente del asistente del asistente del asistente. Y a lo mejor mi nombre ni siquiera va a salir ahí en el roller, ¿no? En los créditos ni siquiera va a salir mi nombre. Entonces, que nos situemos en la realidad de dónde lo voy a hacer. Y después nos situemos en la realidad del presupuesto. No es lo mismo poder, dijéramos, contratar a la Filarmónica de Londres que hacer la música que se puede y hacerla bien con un solo músico. Ser sensible, dijéramos, dramáticamente con el guión. Leer y volver a leer el guión. Mira, para La Reina de la Noche yo leí 10 versiones diferentes de guión, porque se hicieron 10 versiones. Había cambios, entonces, bueno, había que hacer cambios, perfecto. Pero de repente, mira, por ejemplo, Arturo Ripsey, que es un hombre sensible, el momento del suicidio de ella
en La Reina de la Noche, el momento del suicidio de Lucha Reyes, ¿no? Se escucha Madame Butterfly. Y eso es muy fuerte para el espectador. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque ella había querido ser siempre una cantante de ópera, que se había frustrado por una enfermedad de las cuerdas no vocales. Tuvo una faringitis o bronquitis, o tú a saber qué enfermedad muy fuerte en las cuerdas, y ya no pudo seguir con sus estudios de ópera. Entonces, en un momento crítico, cuando se está muriendo, lo que escuchamos es Madame Butterfly. Y funciona fantásticamente bien. O sea, es muy fuerte, es muy duro y es muy emotivo. Porque nos remite al deseo de aquella mujer, de lo que quiso ser que no pudo ser. Y uno que está leyendo siempre el guión, detrás de lo que dice el guión, para saber dónde voy a meter la música y qué voy a meter de música. Eso es lo que podría yo aconsejarles. ¿Y qué opinas de estos cursos que a menudo de los que uno se entera a menudo? El cine y la música. Yo veo muchos cursos por ahí que dicen curso de la música para cine. Pero lamentablemente lo imparten personas que nunca han hecho cine. Es un poco irónico. ¿Cómo doy un curso, verdad, de la música para el cine cuando no he hecho cine? Ni ninguna película, ¿no? Es un poco irónico. Se tiene que hablar con la experiencia de haberlo hecho. Porque la diferencia también en la música para el cine es el tiempo. Eso es muy importante. Cosa que si yo escribo una sinfonía, pues no importa si dura 3 horas y a ver quién me aguanta, ¿no? Pero en el cine, de repente tienes que hacer una toma de 14 segundos y medio. O sea, justo sincronizarte con el tiempo y el momento. Eso es lo que hay que entender. Usted tiene que estar como muy sensible a eso. Muy bien. Pues Lucía, muchísimas gracias por tu presencia y a ustedes les recordamos que se suscriban al canal, sí. Den clic en la campanita para recibir notificaciones y pues nos vemos para la próxima. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Muchas gracias.